Amén. Dios le bendiga donde quiera que usted se encuentre. Le saludamos desde Sacramento, Today's Christian Church. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Saludo a la iglesia local que siempre está aquí compartiendo con nosotros, adorando al Señor. Hace unos minutos tuvimos una adoración preciosa, bendiciendo el nombre del Señor. Yo voy a estar entrando en tema de esta noche, el cual voy a estar compartiendo. Y vamos a estar en la primera carta de Juan, específicamente en el capítulo 1. Voy a comenzar desde el versículo 5 porque voy a hacer una introducción. Amen. We greet everybody. God bless you. And we greet also the local church. We're going to be continuing in our teaching and under a new topic today, but we're just going to do a little introduction before. Para los que me siguen en la Biblia, también en la pantalla vamos a tener los versículos bíblicos de estudio para poder desarrollar esta predicación. For those who follow me in the Bible, I'm going to have the verses on the screen so you can follow me. Vamos a estar hablando y vamos a estar utilizando un texto que trabaja con la restauración espiritual y lo que es la comunión con Dios. We're going to be speaking about a verse that works with the spiritual restoration and the fellowship with God. Sin ignorar el pecado en el hombre. Without ignoring the sin in men. En este versículo que voy a estar leyendo dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. And this is the verse, 1 John 1:5. This then is the message we have heard of him and declare unto you, that God is light and in him no darkness at all. Vamos a orar. We're going to pray. Señor, te bendecimos esta noche, te doy gracias, Padre. Ya he dado comienzo oficialmente a esta enseñanza, esta palabra que has puesto sobre mis labios, Señor, donde estaremos hablando de la confesión de los pecados. Señor, te pido que salga como espada de dos filos a través de mis labios y que llegue a lo más profundo del corazón. Que allí discierne los pensamientos, Dios, que arranque, que saque todo lo que no le agrada a ti, Señor, sino que sea sembrada y allí dé frutos al 100%. He orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pueblo de Dios dice, Amen. según este versículo, According to this verse, que dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. which says, this is then is the message we have heard of him and declare unto you, that God is light and in him is no darkness at all. Define a un Dios que es santo. It defines a God who's holy, Aleluya. Dice, un Dios que es puro, a God who's pure, es perfecto. who's perfect, Y es un Dios con el que el hombre puede tener comunión. O sea, podemos regresar a la comunión con Él. and a God that we can have communion, we can return to that communion with him. Y es un Dios que no se abraza a las tinieblas. And it's a God that does not embrace darkness, Porque dice, no hay ninguna tinieblas en Él. because it says that there's no darkness in him. Aunque el hombre ha perdido comunión con Dios en general, Even if men have lost fellowship with God, Dios nunca ha perdido ese deseo, esa iniciación de querer tener comunión con el hombre. God has never lost that feeling of wanting to start a fellowship with men. Que aunque el hombre no quiere estar con Dios, Dios siempre está buscando al hombre. That even if man doesn't want to look for God, God is always searching for men. En el principio, In the beginning, el hombre se escondió. men hid. ¿Alguien se acuerda de lo que ocurrió en el Edén? You remember the Eden? Más adelante vamos a hablar de ese punto. We're going to be speaking about that point. Y el gran problema que tiene el hombre But the great problem that man has es is taratatán, el pecado. the sin. O sea, todo estaba bien hasta que el hombre cayó
en pecado. Everything was well until man fell into sin. Y no puede haber una restauración de relaciones And there cannot be a restoration of relationship hasta que ese pecado sea eliminado. until that sin is eliminated. Entonces, vamos a estar trabajando este primer punto So we're going to be working on this first point, y vamos a estar hablando del pecado. and we're going to be speaking about El pecado es sin. real, Sin is real. existe. It exists. Muy bien. Vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo 8, que está aquí abajo. Dice, We're going to go to 1 John 1:8. si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. If we say that we have no sin, we deceived ourselves, and the truth is not in us. Y tenemos a Juan haciendo una confrontación, And we have John doing a confrontation. porque él lo que está confrontando es el pecado. Because what he's confronting is sin. En la predicación anterior hablé bastante sobre este tema. I talked about this last preaching. Y el pecado y la caída del hombre And sin and the fall of man no es lo peor que le ha ocurrido al hombre, is not the worst that has happened to man. es perder toda sensibilidad con el pecado. It's to lose all sensitivity with sin. Ese es el peor pecado. O sea, eso es lo peor que puede ocurrir al hombre. That's the worst sin, the worst thing that can happen to ¿Qué mankind. quiere decir eso? What does this mean? Que las personas se hacen tan insensibles That people become so unsensitive que no saben cuando están haciendo mal, no sienten remordimiento. that when they're doing wrong, they feel no remorse. Y eso es peor que haber caído. And that is worse than falling. ¿Por qué? Porque si tú tienes sensibilidad, Because if you have sensitivity, tú o sientes arrepentimiento o remordimiento, pero sientes algo. if you feel like repentance or Somos remorse, el but usa. when you're sensitive, you feel something. Pero hay personas que no sienten But there's people that don't feel ni padecen or suffer cuando hacen maldad. when they do evil. Eso es terrible. That is terrible. Ahora, Now, ese tipo de personas those type of people, pueden pensar de la siguiente manera. they can think in this next way. Puedo vivir I can live así this way. y puedo servirle a Dios así, And I can serve God how I live, sin sensibilidad. without sensitivity. ¿Y qué ocurre mientras eso sucede? And what happens? Well, that happens. Que te vas enfriando. That you start getting cold. Porque interesantemente, este mensaje, Because this message acuérdense que les dije que va dirigido a la iglesia. Este mensaje no es para el mundo, es un mensaje que está escribiendo Juan para la iglesia. is directed to the church. It's not for the world, but John is writing to the church. Y Juan está hablando de una iglesia que se va enfriando lentamente. And he's writing to a church that it's getting colder little by little. Cuando vienes a ver, ya la persona puede estar como un témpano de hielo. And when you come to see, that person is like an icicle. Para hablar de esto, me gustaría que vayamos a Romanos capítulo 3, versículo 23. And to speak about this, we're going to go to Romans 3, verse 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and come short of the glory of God. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que Dios no está colocando, incluso aquí el apóstol Pablo no está colocando al ser humano como inocente. That God and also the apostle Paul, they're not putting mankind as innocent, Sino como un ser malo. but they're placing them as someone who is evil. Y ese ser necesita tres cosas, tres puntos que voy a mencionar. And that being needs these 3 points that I'm going to mention. Necesita la gracia de Dios, It needs the grace of God, el perdón y necesita restauración. forgiveness, and restoration. O sea, primero tienes que tener esa gracia, tiene que haber alguien que te quiera perdonar. First, you have to have that grace. You have to have someone who wants to forgive you. Pero no solamente eso, But not only that, pues no es suficiente. it's not enough. Necesita también restaurarte. He also needs to restore you. ¿Cuántas personas, y voy a dar un ejemplo, cuántas personas dicen, entre ellas mismas, se ofenden, luego se perdonan, pero no restauran la relación?
How many people, in between them get offended but they really don't restore that relationship? Pero aquí vamos a hablar de restauración. But here we're going to speak about restoration. En el Salmo 51, versículos 3 y 4 dice, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. It says on Psalms 51, 3-4, for I acknowledge my transgressions, and my sin is ever before me. Against thee only I have sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified, then thou speak and be clear when you judge. Y aquí tenemos un salmista que está reconociendo las rebeliones And we have a psalmist who is recognizing y his dice que está siempre frente de él. transgressions, and he says, I'm always in front of you. Y le habla a Dios, dice, contra ti solo he pecado. And he speaks to God saying, I have sinned Delante against you de los ojos de él. in front of your eyes. Sigamos hacia adelante. Let's go forward. El día de hoy Today, hay varios puntos que voy a mencionar, there's different points that I'm going to mention. porque las personas están viviendo esta situación dentro del cuerpo de Cristo, muchos de ellos. Because people are living these situations inside the body of Christ, many of them. Son las personas que quieren una bendición, They're the people who want a blessing, pero no quieren una santidad. but they don't want holiness. Quieren entrar en una adoración a Dios, They want to enter into a worship to God, pero no obedecen. but they don't obey. Sama, aleluya. Quieren tener una relación de padre, una comunión con Dios, They want to have a relationship with the Father and with God, pero sin arrepentimiento. but without repentance. Y quieren ser restaurados, But they want to be restored, pero no quieren confesar. but they don't want to confess their sins. Sama, aleluya, 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 gloria a Jesús. Quieren ser restaurados, They want to be restored, pero no quieren hacer lo que hizo el salmista, but they don't want to do what the psalmist did. que viene una confesión. That he brings a confession. Para esto yo quiero traerle otro texto bíblico, I want to bring another verse. pero antes de entrar a ese texto bíblico que está en Habacuc, capítulo 1, versículo 13, Before entering into this verse, quiero mencionarles algo. I want to mention something. Y esto tiene que quedar bien claro. And this has to be clear. Dios no God. ignora el pecado del hombre. Does not ignore the sin of man. Jamás. Never. E incluso no ignora el pecado que está dentro o puede estar dentro de los hijos de él. And he doesn't ignore the sin of the people, of his children that are inside of them. Y muchos se han engañado con este asunto. And many have been deceived with this. En Habacuc capítulo 1, versículo 13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. It says on Habakkuk 1:13, you are of pure eyes than to behold evil, and cannot look on iniquity. Wherefore look you upon that deal treacherously, and hold thy tongue when the wicked devour the man that is more righteous than he. Aquí está hablando Habacuc, el profeta, The prophet is speaking here. hablando de Dios, He's speaking about God y está hablando de que Dios se aleja de lo que es la maldad y el pecado. and saying that God goes away from the evilness and sin. Pero muchos piensan que Dios está en un asunto de silencio y que está ignorando lo que está ocurriendo. But many people think that he is in a silence and that he is ignoring what is happening. Pero no es así. But it is not this way. En ese silencio de Dios pueden ocurrir varias cosas. In that silence of God, many things can happen. O hay un propósito en lo que está ocurriendo, There's either a purpose in what's going on, o viene un juicio de camino, or there's a judgment coming, o viene incluso una humillación.
or humiliation is coming. Porque las personas que se exaltan son humilladas. Because those who exalt themselves will be humble. Las personas que se enorgullecen, Those who become aleluya, proud, aleluya, gloria a Jesús. Las personas que no quieren aceptar el pecado, those who don't want to accept the sin, viene un momento de corrección. there comes a moment of correction. O sea que no piense que porque Dios está en silencio no viene algo. So don't think because God is in a silence, something is not coming. La corrección viene de camino. Correction is coming on its way, O el juicio viene de camino. or the judgment is coming, Y en algunos casos, la condenación. and in some cases, condemnation. Hay un punto que quiero traer aquí, una ilustración. I want to bring an Y illustration, yo creo que todos hemos pasado por esto en algún momento. and I think many people have passed through this in a moment. Esas heridas Those wounds físicas that are physical, que están ocultas, that are hidden, que si no se sanan, that if they're not healed, se pudren. they become rotten. ¿Alguien le ha escuchado esas historias? Have you heard those stories De personas of people que por alguna razón le hicieron alguna operación that for some reason they made a surgery, y esas heridas and those wounds, quedaron sin cerrar bien? they don't heal well, they don't close, Y por la parte sobre la piel se ve muy bien, and on top of the skin it looks well, pero por dentro se but está inside pudriendo. there's decay, it's rotting. Aleluya, eso es lo que ocurre con el pecado. That's what happens with sin. Dios está trabajando con la vida del creyente, God is working with the life of the believer, pero esos pecados ocultos but those sins that are hidden, se pudren. they become rot, they Y rot, tú vas enfermándote y vas en una condición peor cada día. and you get sick and you go into a worse condition. Hoy en día hay personas que están adorando a Dios. Today, we can see a lot of people who praise God, Hay personas que ministran a Dios, and there's even people who minister God, que sirven, that they serve, te abrazan they hug you, y hasta sonríen. and they even smile. Pero ese mismo tipo de personas But those same type of people, que no van a Dios, that they don't go to God, que no abren su corazón, that they don't open their hearts, se están dañando por dentro. they're getting hurt inside, Aleluya. damage inside. Ellas creen que Dios no las está viendo. They believe that God is not looking at them. Como si Dios estuviese ciego. Like if God is blind. Sigo hacia adelante. And I continue. El pecado que puede estar en una persona The sin that can be in a person destruye a la persona. destroys the person. Si la persona lo sabe, If the person knows, está en un proceso de autodestrucción. they are in a way, in a path of auto-destruction, Ahora, ¿qué vamos a hacer? self-destruction. Now what are we going to do? Tenemos que abrir una puerta para que haya una restauración. We need to open a door for a restoration. Alguien tiene que abrir la puerta para que sea restaurado. Somebody has to open the door for them to be restored. Y aquí Juan, vámonos a Juan, And we're going to go to John. dice algo poderoso. He says something powerful. No, síguelo en los textos donde íbamos, hija. Él usa una frase en ese versículo 8 que dice que la puerta está en sí, confesamos. And he uses a phrase where he says that door is that door will be there if we confess. Y vamos a entrar a este punto, yo le coloqué aquí como el punto siguiente, punto número 2, vamos a hablar de la confesión. And as an additional point, we're going to speak about confession. Pero para nosotros poder entender a Juan, tenemos que buscar la palabra confesión But for us to be able to understand John, we need to look into what is confession en griego original. in the original Greek. Y es homologeo. And the word is homologeo. ¿Qué significa homologeo? What does this mean? Reconocimiento, To recognize, admitir, to admit, declarar abiertamente, to declare openly. pero un punto muy importante, según la definición bíblica
para los cristianos. And a very important point, according to the biblical definition, Apologeo o homologeo significa it also means pensar referente al pecado como Dios piensa. to think about sin how God thinks about it. Si Dios ve el pecado malo, usted tiene que verlo de la misma manera. If God sees that sin as evil, you have to look at it the same way. Ahora, ¿qué nos significa esta palabra? What does this word not mean? Justificarme. To justify myself. Esconderme To hide o culpar a otro. or to blame O others. sea, responsabilizar a otro de lo que yo estoy haciendo. To make others responsible of what I am doing. Y lo peor, And the worst, una apariencia de espiritualidad. an appearance of spirituality. Siempre he dicho, el espíritu de la religiosidad y espiritualidad I always said the spirit of religiousness and spirituality, está dentro de la iglesia. it's inside the church. Y hay una espiritualidad dañina And there's a spirituality that is damaging cuando tú no te confiesas a Dios. when you don't confess yourself to the Lord. Esto ocurrió desde el principio. This happened since the beginning. Le dije que íbamos a entrar al Génesis, vamos a entrar a Génesis ahora. We're going to be entering into Genesis now. Lo primero que ocurre en Génesis capítulo 3, versículos 8, Genesis 3, verse 8. dice, y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, y oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. And the Lord God called unto Adam and said to him, Where are you? And he said, I heard your voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. En el principio, In the beginning, el hombre tenía una relación con Dios. man had a relationship with God. El hombre iba a Dios, Men would go to God. corría a Dios como un padre. They would run to God like a Aleluya, father. aleluya, aleluya. Tenía intimidad, They had intimacy. tenía comunión, They had fellowship. tenía relación, They had a relationship. tenía confianza. They had trust. Pero ahora estamos viendo But a now un we are Adán, seeing aleluya, que está corriendo, an Adam that is running away, que se está escondiendo. that is hiding. Y eso And that está ocurriendo en la iglesia ahora. happens in the church now. ¿De qué manera? How? Están dentro de la iglesia, Inside the church, pero se están escondiendo they are inside the church, but they're detrás del hiding ministerio. in the ministry. Aleluya, aleluya. Detrás de títulos, They're hiding in the ministry or behind titles, detrás del sistema de religión, behind the system of religiousness, detrás del mismo concilio, they, behind the console con una apariencia, with an appearance, pero no tienen relación con Dios. but they don't have a relationship with God. Acuérdese que lo que se está escondiendo Remember that what is hiding, se está pudriendo a la misma vez. it's rotting at the same La time. persona se está enfermando a The sí misma, person is getting sick constantemente. constantly. Hoy Dios va a traer un llamado Today, God is going to bring a calling a confesar tu verdad, to confess your truth para que no vivan so that you don't live escondiéndose como se estaban escondiendo, o se esconde la gente de esta manera. hiding, or how these people were hiding, or like how people hide nowadays. Pero si tú confiesas, But if you confess, viene sanidad, healing will come, viene liberación. deliverance will come. Quiero ir a Proverbios capítulo 28, versículo 13, We're going to go to Proverbs 28, verse que nos 13. enseña, el que encubre sus pecados no prosperará, mas espérate que lo leí mal. Ahí dice, el que encubre sus pecados será feliz. No dice no prosperará. ¿Cierto o no? It says there, he that covers his sin shall not prosper. Mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. But those who confess and forsake them shall have mercy. O sea, no dice que será feliz o tendría paz.
It doesn't say that they're going to be happy or have peace. Dice que no prosperará. They say that they will not prosper. Hay 4 puntos que voy a mencionar que ocurre cuando la persona entra en pecado. I'm going to mention 4 points of what happens to a person that enters into sin. Primero se enfría 1, they get cold, su alma, su corazón. their soul, their heart. Número 2, Number 2, el pecado rompe la intimidad y la relación y la comunión con Dios. sin breaks the intimacy, the relationship, and the fellowship with God. Se endurece el corazón y no puede ver a Dios. The heart gets hardened and they cannot see the Lord. Así poco a poco se roba la relación And little by little it steals the relationship y lo que es la sensibilidad al Espíritu Santo. and the sensitivity to the Holy Spirit. Quiero ir a Santiago capítulo 5, 16, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. It says on James 5:16, confess your faults one to another and pray one to another, but ye may be so that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man abides much. O sea que hay un llamado de parte de Santiago a decir que confieses las ofensas los unos a los otros y que oren también los unos por los otros. So Que there's a eso- call, si usted calling from James to confess your sins to one another. tiene algo con su hermano, Jesús también lo dijo. And also Jesus said this. Hable, Speak. confiese, If you have something against your brother, confess. perdónense, Forgive. ámense, Love. desarrollense como un cuerpo. Develop yourself as a body. Aleluya. Quiero hacer unas preguntas que tuve que escribir para que ustedes reflexionen en esto, para que todos reflexionemos en esto. I want to make some questions so that we can all reflect on this. Y por favor, Please. esa pregunta es para usted, no mire el que está al lado, es para usted. That question is for you. Don't look to the one on the side. Pregúntate, Ask yourself, ¿qué has escondido? what have you hidden? ¿Qué áreas What areas no has entregado a Dios? have you not given up to God? ¿Qué estás disfrazando? What are you disguising? Porque hay gente que está disfrazando cadenas, Because there's people who are disguising chains, pecados ocultos. sins that are hidden, Están en el cuerpo de Cristo, and they are in the body of Christ, pero con su comportamiento los están disfrazando. but with their behavior they are disguising. ¿Qué heridas estás ocultando? What wounds are you hiding? ¿Qué heridas estás ocultando? What wounds are you hiding? Dios no restaura disfraces ni tampoco restaura las máscaras de las personas. God doesn't restore disguises or people who are masked. Dios restaura corazones, God will restore hearts, no máscaras, not masks, no disfraces, nor disguises no apariencias. or appearances. Dios conoce el corazón. God knows the heart Dios conoce realmente quién eres. and who you are. Sin embargo, However, vamos a entrar ahora a otro punto, we're going to now enter into another point. coloca aquí como el punto número 3. Point number 3, Muy importante. very important. Para mí es una de las partes más importantes. For me, it's one of the most Para important Dios parts. es importante. For God, it's important. Es lo más precioso del Evangelio de Jesucristo. It's what's most precious about the gospel of Jesus Christ. Porque Juan, cuando él escribe este versículo número 8, él sí habla del pecado, pero él habla de la restauración. Because when John writes this verse 8, yeah, he speaks about sin, O- but he also speaks about restoration. O sea, que él no nos deja sin una enseñanza de esperanza. So he doesn't leave us without a teaching of hope. En primera de Juan capítulo 1,
9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Vamos a conocer aquí el carácter de Dios. We're going to see here the character of God, La fidelidad de Dios his faithfulness ante la infidelidad del hombre. in front of the unfaithfulness of men. Tú no puedes descansar. You cannot rest. Quiero que vaya haciendo una introspección sobre este asunto. I want you to reflect about this. Ni en tus fuerzas, In your strength ni en tu inteligencia, or in your intelligence o tu perfección o no perfección, or your perfection or imperfection, tú no puedes descansar en tus capacidades, you cannot rest in your own abilities ni aún en talentos, or talents o en lo mucho que sabes. or how much you know. ¿En qué tú vas a descansar? What are you going to rest on? En el carácter de Dios, In the character of God. que es su fidelidad. That is his faithfulness. ¿Cuántos no hemos cantado aquí sobre la fidelidad de Dios? How many times have we not sing about the faithfulness of God? Amén. Amen. Pero para hablar de esto tenemos que entrar a la palabra original que es pistos, But to go into this, we have to go to the original word, which is pistos griego, in Greek. que significa digno de confianza, That means that he's worthy of trust. que es constante, That is constant. que es estable That is stable y que Él es incapaz de fallar. and unable to fail. Esta es la definición bíblica. That's the biblical definition. Él no falla. He cannot fail. ¿Alguien puede decirle a Dios, Dios, Can- tú nunca fallas? Can we tell God, God, you never fail? No, pero vamos a repetirlo con ganas. Let's Dios, repeat tú this. nunca fallas. With strength, God, Aleluya, you aleluya, never aleluya. fail. Él no falla. He doesn't Somos fail. nosotros los que fallamos. We fail. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, dice, si fuéramos infieles, dice Pablo en esta carta, él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. If we believe, 2 Timothy 2:13 says, if we believe not, yet he abide faithful, he cannot deny himself. O sea, tenemos un Dios que es fiel We have a God who's faithful, y no puede dejar de ser fiel, and he cannot stop being that way, porque así Él es Él. because that's just the way he is. Él no falla. He doesn't fail. Él no te quiere fallar. He doesn't want to fail you. Hay personas There's people que aman a Dios. that love God. Cuando yo preparaba esto, yo me vi aquí en esta parte. En When esta I- ilustración yo me veía ahí. When I was making this part, I saw myself in Hay this. personas que aman a Dios, There's people who love God, pero se sienten mal but they feel bad. y piensan, he fallado. And they think, I failed. Y muchos piensan, Dios ya terminó conmigo. And many think God already finished with me. Y lo peor, piensan, ya no hay restauración. And a lot of them think, there's no more restoration for me. Pero te tengo una noticia. But I have news for you. Cuando este tipo de pensamiento llega a la mente de los hijos de Dios, de nosotros, When this kind of thought comes to our mind as the children of son God, mentiras del diablo. they are lies of the enemy. El diablo se encarga de enviar todo tipo de pensamiento a la memoria del ser humano, a la mente del ser humano, y el ser humano cae en ese tipo de mentiras. The devil, he throws darts to the memory and the mind of the children of God, you know, and some of them fall in this lie. Porque tenemos que aprender y tenemos que conocer más la fidelidad de Dios. Because we have to learn and know more about the faithfulness of God. Pero te voy a decir, te tengo una noticia. But I have news for you. Mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad que sí? While there's life, there's hope. Y mientras haya arrepentimiento hay restauración. And while while we're able to repent, there is restoration. Si tú te arrepientes If you repent de tus pecados, va a haber una restauración. of your sins, there will be a restoration. Porque nunca esa caída del hombre, que lo vimos ya desde el Génesis, Because never that fall from man that we saw it from Genesis, nunca va a ser mayor that's never going to be greater que la fidelidad de Dios. than the faithfulness of God. O sea que la fidelidad de Dios, So the faithfulness of su God, bondad,
His su goodness, amor, His su love, misericordia, His mercy, la gracia His grace, es mayor it's greater que la caída tuya. than your fall. Aleluya. ¿Alguien puede adorar a Dios? Can somebody worship the Lord? Vamos a dejar que el Espíritu siga ministrando porque Let's allow the Holy Spirit to minister. porque yo sé que esta palabra está cayendo por ahí. Because I know that this word is falling on Está cayendo en los corazones. the Aleluya. hearts. Quiero que me acompañe a Lamentaciones capítulo 3 versículos 22 y 23 que dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué tú no has sido consumido? Por la misericordia de Jehová, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. It says on Lamentations 3:22-23, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. They are new every morning. Great is your faithfulness. La misericordia de Dios está sobre de ti. The compassion and the mercy La of gracia de God Dios está sobre de ti. is over you. The grace of God is over you Cada mañana, every morning. cada mañana, Every morning. cada mañana. Every Si morning. nos levantamos cada mañana If we wake pensando en la up- misericordia de Dios, Every morning thinking about the mercy of God, haciendo memoria de su amor, doing memory of his love, tú no dejas que el enemigo te engañe. you won't allow the enemy to deceive you. Porque tenemos aquí esperanza y tenemos promesas de Dios. Because we have hope and promises of God here Every day, every day. every morning. Cada mañana. Aleluya. Sigamos hacia adelante. Let's go forward. Me gustaría ir en este momento We're going to go now al Salmo 86, capítulo 5, creo que lo tengo por aquí. to Psalms Gracias a los 86. técnicos ahí. Porque Verse tú, 5. Señor, eres bueno y eres perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. For you, Lord, are good and ready to forgive, and plenty in mercy unto all that call upon you. ¿Lo quieres repetir otra vez? Para que se te quede grabado. Do you want to repeat it again so that it's Eres straight? bueno y perdonador For you are good and ready to forgive, para todos los que te invocan. for those who call upon you. ¿Dónde están los que invocan a Dios? Who are the ones who call upon the Lord? ¿Hay perdón aquí? There's forgiveness in this place. Tengo una pregunta que quiero hacerle para continuar al siguiente punto, número 4. I have a question to make to continue to our next point. ¿Cómo puede Dios seguir siendo santo y puro y aún así perdonarte y perdonar a cada pecador? How can God continue to be holy and pure and still forgive you who are a sinner? Aleluya, aleluya. Escuche bien esto, porque Dios es puro, Él es santo God is pure, He is holy, y el ser humano es pecador. and us, we human beings, are sinners. ¿Cómo Él puede hacer eso? How can He do that? Porque Él no puede pasar el pecado por una injusticia. Es decir, te voy a perdonar porque sí, porque sí, porque sí, y porque sería una injusticia. Because He cannot say, I'm going to forgive you just because yes, because that would be an injustice. ¿Cómo puede haber justicia How can there be justice? o cómo puede haber misericordia How can there be mercy sin dañar el carácter de Dios? without damaging the character of God? Porque Él es puro. Because He is pure. Hay una respuesta. There's an answer. La cruz. The cross. Todo ocurrió en la cruz. Everything happened in the cross. Él es justo para perdonar. He Yes. is good and ready to forgive. Le dije anteriormente que Dios no obvia el pecado, I said before, God does not ignore sin, pero ocurrió algo con el pecado. but something happened with sin. Fue juzgado It was judged en la cruz. in the cross. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, Él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra faz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Isaiah 53:5, but he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. O sea, alguien tuvo que pagar el precio de tu pecado. So somebody had to pay the price of your sin. Él es bueno, He is good, pero alguien tuvo que pagar. but somebody had to pay. Quiero que leamos también Romanos capítulo 5, versículo 8. We're going to be reading Romans 5:8 as well. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. But God, Romans 5:8 says, but God commended his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Y aquí yo voy a hablar de la palabra justo. And I'm going to speak about the word righteous. Dikaikos es justo, Dikairos. It's just. que es recto, That it's upright, es íntegro it has y integrity, dice que es moralmente perfecto. and perfect morally. Y me gusta esta definición. And I like this definition Porque una persona que es moralmente perfecto because a person that is perfectly moral quiere decir que tiene unos principios means that they have some principles inquebrantables. that are unbreakable. Que esos principios, Which those principles, Él les da un valor he gives them a value, y que ese valor and that value los lleva a una práctica. takes it to a practice. Y la práctica es lo que se convierte en moral. And the practice is what becomes his moral. Y Él es perfectamente moral. And he is perfectly moral. Él es perfectamente justo. He is perfectly righteous. Él es perfectamente bueno. He is perfectly good. Él es perfectamente amoroso. He is perfectly Y Él es loving. perfectamente misericordioso. And he is perfectly merciful. Y quiero que usted se quede con esta frase I want you to stay with this phrase en su mente. in your mind. En la cruz In the cross, ocurrieron muchas cosas, a lot of things happen, pero hay dos de ellas but two of them que son superiores: are superior: misericordia mercy y justicia. and righteousness. O sea que cuando Jesucristo murió en la cruz, So when Jesus died on the cross, allí hubo justicia de Dios there was justice of God y misericordia. and mercy. Él pagó el precio He paid the price por ti for you, y el castigo que te tocaba a ti and the punishment that was supposed to be yours, lo cargó Él. he carried it. Y ahora Dios, cuando te recibe a ti, And now God, when he receives you, quien está recibiendo es al Hijo. who he's receiving is the Son. La misericordia The mercy que viene a través del Hijo. that comes through the Son. Quiero que vayamos un momento a 2 Corintios capítulo 5, 21. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corinthians 5:21, for he had made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. Y este texto se enlaza al texto que leímos hace unos momentos atrás de Isaías, porque está hablando al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. And this is connected with what we read in Isaiah 53, because it says, for he made him be sin for us, who knew no sin. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que Cristo no pecó, That Christ didn't sin, pero Dios colocó sobre él tus pecados. but God placed over him your sins. Pues eso es lo que está diciendo. That's what he's saying. Él se hizo pecado He made himself sin, porque tomó tus pecados. because he took your sin, Para que tú ahora so that you now, no tengas pecado. you don't have sin Cuando now. Él te perdona, But when he forgives tú you, no tienes pecados. you don't have sin anymore. Sigamos hacia adelante. Let's continue forward. Romanos capítulo 3, 25, 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romans 3:25-26, who God has set forth to be a propitiation through his faith in his blood, to declare his righteousness for the remission of sin that are passed through the forbearance of God. To declare, I say, and this time, his righteousness, that he might be just and justified in him which believe in Jesus. Sigamos hacia adelante. Aquí en este texto nosotros vamos a ver que Dios no solamente cancela, dice, So we see that here, that not only does he cancel, Él cancela la culpa del pecado. he cancels the guilt of sin. No es suficiente. It's not enough, Por la fe en su sangre, because the faith in the blood, Él manifiesta su justicia. he manifests his righteousness. Pero no es suficiente But it's not enough cancelar el pecado. to cancel the sin. Ahora viene otra parte, Now there's another la part, restauración. the restoration. O sea, aleluya, aleluya. O sea, no es suficiente venir a Cristo y ya que te haya perdonado. So it's not enough to come to Christ and that he already Ahí forgave se you. dio el gigante y el gran paso. That was the great step. Pero Cristo continúa But Christ continues restaurando tu vida. restoring your life. Amén. Amen? Muy bien. Él quiere no solamente perdonarte, Not only does he want to forgive you, sino que Él quiere restaurarte completo. but he wants to restore you Él completely. quiere hacer todas las cosas nuevas. He wants to do all things new. Y en este punto vamos a entrar al siguiente, que es el número 5, We're going to que enter dice into the que next nos point. quiere limpiar de toda maldad. Point number 5, which he wants to cleanse us from all evilness. Y yo he soñado, hermano, con esta palabra literalmente. And I've dreamt with this word literally. La palabra catarizo. The word catarizo. Catarizo. Que significa, del griego, significa purificar, Which Means- means to purify, limpiar profundamente to cleanse deeply, y remover una contaminación. and to remove a O sea, contamination. lo que te hace daño. What harms you. Eso es lo que significa catarizo. That is catarizo. En Hebreos, En capítulo Hebrew. 9, Oh, in Hebrews 9:14. ¿dónde lo tenemos ahí? Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. It says, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. Y aquí yo quiero que usted preste mucha atención. And I want you to pay attention at this Hija, point. preste mucha atención. Pay a lot of attention. Porque Because esto es sanador. this is Lo this que is yo voy a healing. mencionar ahora What I'm going to es mention now, libertador. it delivers you. Es algo con lo que lucha el cristiano cuando viene a Jesús. Something that the Christian fights with when we come Posiblemente to Jesus. toda la vida. Probably their whole life. Porque ese texto lo que nos está enseñando es que Él nos limpia la conciencia. What this verse is teaching us is that he cleanses our conscience. ¿Y qué es limpiar la conciencia? And what is to cleanse our conscience? El sentimiento de culpa. It's that feeling of guilt. Cuando tú sientes culpas. When you feel guilt. Cuando tú sientes que aunque estás tratando de hacer las cosas bien, sientes condenación. When you feel like even though you're trying to do things right, you feel that condemnation. Que todavía te llega, hermano, porque usted tiene una mente que tiene recuerdos. That it comes to you because you have a mind that remembers. Y cuando vienen esos recuerdos, viene la vergüenza. And when those memories come, the shame comes. Y viene un peso dañino sobre su espíritu. And there's a weight that hurts you over your spirit. Y hay personas que le sirven al Señor, que aman al Señor, pero viven constantemente con una acusación. And there's people who serve and love the Lord, but they constantly live with this accusation. Y yo tengo que decir
And I have to say, las buenas nuevas, the good news, que realmente tú fuiste perdonado, that you were truly forgiven, aunque todavía estés atormentado, even if you're tormented still, que si eres salvo, that yes, you are saved, aunque todavía tengas acusaciones. even if you still have accusations. Yo mencioné en una enseñanza anterior de que a veces las emociones no van a la misma velocidad que el razonamiento. And I said in one of the preachings that sometimes our emotions to go at the same pace as our reasoning. Dios te perdonó, pero todavía las emociones te están atacando God already forgave you and you know, but the emotions still attack you. y sufres esos sentimientos de culpa. And you suffer those feelings of guilt. Ahora te quiero decir I want to say que el poder de la sangre de Jesús the power of the blood of Jesus. es el poder para perdonar, It's a power to forgive, para limpiar, to cleanse, para transformar, to transform, para romper la condenación to break the y condemnation, para restaurar. and to restore. Vamos a leer Salmos 103, versículo 12, que dice, cuanto está lejos, agarre esta promesa, hermano. Lo voy a leer, pero agarre la promesa. Hold on to this promise. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así aleja de nosotros Dios nuestras rebeliones. Psalms 103, verse 12. As far as the east is from the west, so far had to remove our transgression from us. Agárralo. Take Tómalo it. para ti. Take it for you. Dice, si alguien sabe dónde está el este, Do you know where para the allá, east y el oeste, is and the west? para allá. Oeste es para allá. Dice, así de lejos, That's how far así dice, las rebeliones, is the rebellion. el pecado. Así Dios lo aleja. That's how far God Nunca tú vas a ver que el este y el oeste se unan. placed them far apart. You're Así- never going to see that así they come mismo together. Es cuando Dios te perdona. That's how it is when God forgives you. Esas rebeliones ya no te pueden alcanzar. Those rebellions cannot get to you Ya anymore. las alejó de ti. He already make them go far away. Ese es el poder del perdón a través de la sangre. That's the power of forgiveness through the En blood. Isaías capítulo 1, 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. It says on Isaiah 1:18, "Come now and let us reason together," said the Lord. "Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." O sea, te está diciendo de una manera exagerada, It's telling you in an exaggerated pero way, real, but real. si tú puedes estar lo más sucio, If you can be as dirty, quizás hasta podrido, maybe rotten, y Él sabe and He knows sacar algo nuevo de ti. to take something new from Y you. Él puede limpiarte. And He can cleanse you. Tú puedes estar totalmente sucio. You can be completely dirty, Aleluya, aleluya, gloria a Jesús. Pero aún así, but even like that, Él tiene el poder He has the power de limpiar to forgive, Aún. to cleanse, esa conciencia. to clean that conscience. Una de las cosas que le ocurre al ser humano, y voy a colocar aquí una pregunta, One of the things that happened to mankind, and I'm going to ask a question here. muchos preguntan, ¿Dios podrá hacer algo conmigo? Many ask, can God do something with me? ¿Dios podrá restaurarme? Can He still restore me? Hay personas que se sienten que son el ser humano más pecador del mundo. There's people that feel that they're the worst and most sinful human being. Y voy a traer un pequeño testimonio como para ilustrarlo, y usted lo sabe. And I'm going to bring a testimony to illustrate this. Una vez en una visita a las cárceles, un hombre me dijo, In a visit to the prisons, a man told me, en una cárcel donde las personas van a estar toda la vida, o sea, el crimen fue fuerte. in one of those prisons that they're going to be there their whole life. Y ese hombre me dijo, And that man told me, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? do you believe that God can forgive me? ¿Usted cree que Dios me puede perdonar? Do you believe God can forgive me? Y yo le dije, And I said, para eso está la sangre that's why the blood is there. de Jesús, So Jesus, para perdonarte to forgive you y para restaurarte and to restore you y para hacer algo contigo. and to do something with you. Yo quiero entrar a una enseñanza poderosa
Y quiero dar un ejemplo de Pedro. I want to enter into this powerful teaching and give an example of Peter. En Juan capítulo 18, 27, John 18:27 habla de la negación de Pedro y aquí se ha hablado mucho de esta enseñanza. speaks about Pedro, the denial of Peter. Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. Peter then denied again, and immediately a rooster crowed. El famoso Pedro que dijo que iba a estar con Jesús. The famous Peter that said that he was going to be with Jesus. Jesús le había dicho que lo iba a negar 3 veces antes que cantara el gallo. Jesus told him, "You were going to deny me 3 times before the rooster." Y este es el crows." episodio clímax donde Pedro niega por última vez a Jesús. And this is the climax where Peter denies for the 3rd time Y Jesus. Pedro, ¿qué hizo? What did ¿Era Peter emocional, sí o no? He was emotional, yes. Bueno, los exégetas dicen que era emocional porque se apresuraba a hacer las cosas. You know, the ones who make the study said that he was emotional because he would rush to do things. Se aceleró a decir cosas que después no podía cumplir. He rushed to say things that then he couldn't fulfill. Y Pedro lloró. And Peter cried. Él cayó He fell y él se rompió. and he broke down. E incluso Even, Pedro regresó atrás, he even went back. fue a pescar otra vez, He went back to fishing, pensando de que él, ya yo no sirvo para esto. thinking, you know what, I'm not capable of this. Hay mucha gente viviendo en esta situación. There's a lot of people living in this situation. Personas que fallaron, People who fail, pero no conocen el amor, la gracia But y they don't la know. misericordia de Dios. the love, the grace, and the mercy of God. Y se han vuelto para atrás And they've gone back y ya no quieren servirle a Dios. and they don't want to serve God anymore. Pueden ir a la iglesia, They can go to the church, pero se sienten condenadas. but they feel condemned. Sin embargo, cuando nosotros leemos Juan, el Evangelio, But when we read John, the el versículo Gospel, 21 del 15 al 17, que lo vamos a leer completo, John 21, verse 15, súbelo un poquito hasta arriba. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Y él le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than these? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, feed my lambs. Volvió a decirle la segunda vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verse 16, he said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my sheep. Le dijo la tercera vez, Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things, you know that I love you. Jesus said to him, feed my sheep. Si usted se da cuenta, hay un paralelismo aquí que según las 3 veces que Pedro negó, fueron 3 veces de restauración. If you see, there's a parallel here. The 3 times that he denied Jesus, here 3 times he said he loved him. Y Dios nos está hablando, And God is speaking to us. nos está diciendo He's telling us que Él todavía usa personas que fallaron. that he continues to use people who fail, Pero no a cualquier persona. but not just any people. Si usted nota, Jesús hizo a Pedro confesar. If you see, Jesus made Peter confess. Jesús mandó a buscar a Pedro. Jesus said to bring Peter. Jesús hizo lo que Pedro quizás por él mismo no lo hubiese podido hacer. Jesus did what maybe Peter couldn't do by himself. Lo llamó He called them a cuentas. to account. Y dijo, tenemos que sentarnos. He said, we have to sit down. Y lo traía en una confesión. He brings him
to a confession. Porque Jesús, Because Jesus, que es Jesucristo hombre, that is Jesus Christ man, quería hacer algo con Pedro. Había un propósito. there was a purpose with Peter. Y Pedro pudo probar en carne propia la misericordia de Dios. And Peter was able to taste in his own life the mercy of God. O sea, él pudo ver cuál fue su caída, He was able to see his mistake, pero pudo ver el amor de Dios. his fall, but he also saw the love of God. Pudo ver la gracia de He Dios. saw the grace of God. Pudo ver el favor de He Dios saw the favor of God en vida. in life. Volvemos a hacer un paralelismo aquí. We could, see another parallel here. Cuando Adán y Eva cayeron, se escondieron. When Adam and Eve fell, they hid. Y cuando Pedro falló, también se fue corriendo. And when Peter failed, he also went running. Porque el pecado te hace correr. Because sin makes you run away. Aleluya. El pecado te hace huir de Dios. Sin makes you run away far from God. Porque el hombre, y aquí el hombre no busca a Dios. Dios tiene que ir detrás del hombre. And man doesn't look for God. God has to search for them. Tuvo que ir detrás de Pedro He has to go and find Peter. para tomarlo otra vez y traerlo. To take him back and bring him Y restaurarlo. and restore him. Eso Dios lo está haciendo hoy. That's what God is doing tonight. Está enviando una palabra y haciendo un llamado. He's sending a word and doing a calling. Y preguntándole a muchos, And asking many, ¿me amas? do you love me? Pastores que soltaron el ministerio, ¿me amas? Pastors that let go of the ministry, do you love Pastores me? que quieren renunciar. Pastors that want to renounce, Ministros que quieren Pues- dejar el trabajo que Dios le dio. that they want to quit the job that the Lord gave them. Te tengo una noticia. I have news for you. Tenemos un Dios restaurador. We have a God who restores. Tenemos un Dios We have a God perdonador. who forgives. Aleluya. Solamente hace falta algo. We only need one thing. Volvamos al mismo punto. We go back to the same point. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, 1 John si 1:9. confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O sea, Él dice, no si tú eres perfecto, He's not saying not if you're perfect no si caes. or if you fall. Él dice, He says Él es fiel He is faithful y justo and just si confesamos nuestros pecados. if we confess our sins. Él perdona si confiesas. He will forgive if you confess. Te voy a dar unos segundos de silencio I'm going to give you a few moments of silence para que usted medite. so that you can meditate. Dije hace unos momentos atrás I said a few moments ago que la fidelidad de Dios es más grande que la caída tuya. that the faithfulness of God it's greater than your fall. La fidelidad de Dios es más grande que el pecado que pudiste haber cometido. The faithfulness of God is greater than the sin that you committed. La fidelidad de Dios The faithfulness of God, es más grande it's greater que tus propios pensamientos than your own thoughts y de las condenaciones que pueden haber a través de ti. and the condemnation that you can have on yourself. Por eso yo tengo que cerrar diciendo estas palabras That's why I have to close saying these words. y espero que caiga en muy buena tierra. And I hope that they fall in a good soil. No podemos esconder We cannot hide ni dolores, our pains, depresiones, depressions, pecados, sins, cadenas. chains. Dios está haciendo un llamado para que ya no maquilles el pecado, God is making a call so that you aleluya, don't para que todo salga a la luz add makeup to your y tú sin, digas, yo necesito confesarme delante de Dios. but that everything comes to the light and you can say, I need to confess myself in front Te of tengo una God. noticia, I have news. hay esperanza, There is hope. hay perdón, There's forgiveness. hay gracia There's grace. y hay favor de Dios And there's favor of para los God que se for arrepienten those who y a repent los que deciden and decide abrir su corazón to open their heart y entregárselo a Él.
and give to Him. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Jesús. Señor, en esta noche de oración preciosa que tú nos has regalado, estar delante de tu presencia, Señor. Tonight that we're in front of your presence, Lord, Yo te doy gracias I give you thanks por tu amor, por tu misericordia, for your love, your por tu mercy, perdón. your Te forgiveness. doy gracias por esta palabra poderosa que nos alienta el corazón, por estas promesas, I give you thanks for this word, for this Señor, promise que nos las podemos llevar. that we can take with us. Cada mañana son tus misericordias. Every morning is your Cada mañana es tu mercy. favor. Every morning is your favor. Señor, enséñanos a confiar en tu fidelidad, Teach us to trust in your en faithfulness, tu bondad, in your goodness, aleluya, en tus misericordias. in your mercy. Confiar, Señor, To trust en que tengo un lugar donde puedo ir. that we have a place where we can Tengo go. un regazo donde poder descansar I have a place where I can rest, y donde puedo echar fuera todas esas batallas, where I can place all my esas battles, luchas all those fights en la conciencia in the conscience. de aquello que yo dejé hace mucho tiempo atrás Of things that I let go a lot of Aleluya, time ago, aleluya. a long time ago. y que tu cruz, And that tu cruz, your cross, Señor, ese sacrificio that sacrifice, lo limpió. it cleanses. Queremos dar gracias I want to give thanks por esa oportunidad for that opportunity de vida, of life, porque siempre nos das oportunidad. because you always give us opportunity. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Bendigo a los hermanos que nos ven a través del sistema de internet, Señor. I bless those who see us online. Perdona los corazones arrepentidos, Forgive the hearts that are repented, los que llegan a la gracia, those who get to grace, y enséñalos and teach them a amar tu fidelidad, to love your faithfulness, a arrepentirse to repent y no volver atrás. and not go back. De esta manera yo los bendigo. I bless them this way Por la señal de la cruz, with the sign of the cross, en el nombre del Padre, in the name of the Father, del Hijo the Son, y del Espíritu Santo. and the Holy Spirit. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Te bendecimos, Señor We Jesús. bless you, Amén. Lord Jesus. Amen. Los bendecimos. We bless you. Nos vamos del aire, We go offline. pero continuamos aquí.